Muchas gracias a todos quienes se han conectado en estos momentos a nuestro segundo día en conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, que está organizado por Censida y la Secretaría de Salud. El día de hoy nos acompañan varios compañeros de Censida para precisamente darnos una presentación sobre mi derecho a la salud y es con un trato digno, libre de estigma y discriminación. Para presentar esta mesa vamos a contar con la presencia del maestro David Alberto López Salas. Él es psicólogo clínico con especialidad en corrientes sistemáticas y posmodernas, con maestría en psicoterapia familiar y de pareja en la Universidad de Londres. Diplomado en sexualidad, erotismo, vidas paralelas en el Centro Eleya. Actualmente es prestador de servicios profesionales de la Dirección de Prevención y Participación Social de Censida. Es psicoterapeuta en práctica privada con enfoque en diversidad sexual, VIH y perspectiva de género. En 2009 fue asesor de la International AIDS Society en México en la gestión, coordinación e implementación del proyecto Yo y mi proveedor de salud para la prevención del estigma y la discriminación en los servicios de salud de las personas que viven con VIH. Se desempeñó también como gestor, desarrollador y coordinador de proyectos con financiamiento público y privado en propuestas a la epidemia del VIH. Por 4 años desempeñó el cargo de coordinador del área de salud de la Red Mexicana de Personas que Viven con VIH-Sida, AC, y comenzó su trabajo en el VIH como consejero en pruebas de detección en VIH en AHF México. Muchísimas gracias por estar con nosotros, David, y te doy la palabra para que vayamos empezando y abriendo esta conversación. Muchas gracias. Perdón. Empecé sin micrófono. Pues me gustaría darle la bienvenida a todas y todos y agradeciendo su participación el día de hoy. Recordando que el día 28 de junio, como ya lo dijo Juan Manuel, se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTIQPA+, fecha que tiene como objetivo visibilizar los esfuerzos realizados para la protección de los derechos de las personas de la diversidad sexual y otras identidades y expresiones de género. Este día funge como un recordatorio de que como sociedad se debe pugnar por espacios libres de estigma y discriminación, así como hacer un llamado conjunto para ampliar el acceso a los derechos y oportunidades para todas las personas. Por tal motivo, este centro, el Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH-Sida, CENSIDA, impulsa la capacitación y sensibilización del personal de salud en las principales necesidades de las personas de la diversidad sexual para garantizar su derecho a contar con servicios de atención médica libres de estigma y discriminación, que siempre estén basados en sus necesidades específicas. Esto se desea lograr con el desarrollo y la publicación del curso virtual de acceso sin discriminación a los servicios de salud para las personas de la diversidad sexual, el cual tiene como objetivo garantizar el acceso efectivo, de calidad y sin discriminación a los servicios de salud para las personas lésbico, gay, bisexual, transexual, transvesti, transgénero, intersexual, queer, pansexual y asexual, así como las infancias de la diversidad y demás personas con expresiones sexuales no normativas. Este curso es resultado de un esfuerzo conjunto entre instituciones de gobierno y académicas que unieron conocimientos para crear intervenciones para eliminar las barreras a las que se enfrentan estas comunidades e impulsar esquemas de prestación de servicios de salud con un enfoque de derechos humanos. Recordemos que de acuerdo a la encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género del 2018 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, nos arroja que el 24% de las personas de la población LGBTIQPA+, ha tenido una experiencia de discriminación durante la atención médica debido a su orientación sexual o identidad de género. Esto muestra la necesidad de contar con personal médico y prestadores de servicios capaces de atender a las poblaciones conforme al marco normativo de derechos
y a sus necesidades básicas de atención y salud. De esta manera, reconocer que se requiere de otorgar condiciones diferenciadas que acorten las brechas originadas por la desigualdad estructural y cierren el paso a las acciones de discriminación en todas sus variantes. Cabe mencionar que los contenidos de este curso fueron basados en el protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación de servicios de atención médica de las personas LGBTI de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, la CINSAE. Con este esfuerzo institucional y académico, SENSIDA contribuye a garantizar el derecho a la salud en una sociedad diversa, sin discriminación ni estigma. Así, hacer efectivo el artículo 4 de la Constitución Política Mexicana, que establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Y pues, sin más preámbulos, me gustaría presentar a nuestro primer panelista, quien es Carlos Alberto Alfaro Medel. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco. Cuenta con una especialidad en modelos de intervención social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y una maestría en educación por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Cuenta con diplomados en intervención comunitaria, educación en derechos humanos, educación ambiental y mejora regulatoria, entre otros. En una experiencia laboral, él ingresó a la administración pública en el año 1990 con diferentes cargos en distintas dependencias de ámbito estatal y federal. En el 2021 fue Premio Nacional a Administración Pública y en los últimos años destaca la colaboración en la Comisión Nacional de Bioética como jefe de comités de ética en investigación y subdirector de planeación. Actualmente es director de seguimiento de programas de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, CINSAE. Bien, pues bienvenido, Carlos Alfaro. Muchas gracias. Buenas tardes por la invitación. Muchas gracias. Bien, si nos quisieras compartir tu tema, que justo nos vas a hablar sobre el protocolo para el acceso sin discriminación a las personas a la prestación de servicios de atención médica de las personas LGBTI. Sí, muchas gracias. Si me dan la oportunidad, voy a compartir la pantalla. Adelante. Listo. Muy bien. Sí, sí está bien la pantalla, sí está bien compartida. Sí, se ve muy bien. Sí. Bueno, voy a quitar el video porque nuestro internet no es muy efectivo, que digamos, y entonces me va a causar problemas ahorita. Perfecto, adelante. Muy bien. Quiero, antes de entrar al tema directamente ya del protocolo, plantear una especie de contexto de cómo se hace inevitable elaborar un documento de este tipo para, de alguna manera, favorecer el proceso de garantizar el acceso sin discriminación a los servicios de salud. Para empezar, quiero enmarcar el tema y presentar una serie de conceptualizaciones que nos permitan ir configurando el contexto en donde se hace inevitable e imprescindible que el Gobierno de México genere esquemas específicos de atención que aborden, pues de alguna manera, la realidad cotidiana, que no se puede obviar y que hace evidente que uno de los grandes problemas sociales de nuestro país es la discriminación. En este sentido, vale recordar que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, lo cual implica que el conjunto de elementos que interactúan para llegar a un estado de bienestar tienen distintos orígenes y, por tanto, habrá que reconocer que sus tratamientos para lograr esta finalidad se deben abordar de distinta manera.
Uno de estos elementos, y quizás en el contexto que nos toca abordar, es el más importante, es el derecho a la salud. Y en México, el derecho a la protección de la salud es un precepto plasmado en nuestra Constitución y consolidado institucionalmente, con una visión y alcance universal y, por tanto, una obligación tutelada desde el Estado que reconoce su necesidad y determinación de los principios de igualdad y equidad social. No obstante lo anterior, no es suficiente que el derecho a la salud esté tutelado por el Estado y normalizado a través de leyes y ordenamientos jurídicos, sino que adicionalmente preexisten determinantes sociales y circunstancias que muchas veces no son controladas por el propio Estado y en donde las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el entorno de vida y el sistema propiamente de salud. En este contexto, los determinantes sociales de la salud, en donde podemos explicar la mayor parte de las inequidades sanitarias, es donde radica la diferencia entre entornos en un mismo país que evidencia las diferencias injustas observadas en la dinámica cotidiana, muchas de ellas que parecen totalmente inevitables. De tales circunstancias, el resultado, digamos, más observable, más evidente, es una suerte de percepción de la inequidad. Y hay quien entiende este elemento resultante como el principal componente que limita la mera distribución de los recursos para la atención de salud. Sin embargo, es importante reconocer que habrá que profundizar con mayor detalle para determinar y ubicar dónde está la problemática básica. Por lo tanto, es importante mencionar que aunque la limitación en el acceso a la salud hace evidente la inequidad por sus efectos e impactos, son muchos más factores los que intervienen en su determinación, a saber, condiciones de vida y de trabajo, temas ambientales, niveles de educación, acceso a la participación de la cultura social y política. Todo este conjunto de elementos nos permiten acercarnos a una noción de inequidad más amplia, ya que primero, las personas no se enferman de manera aleatoria, sino que la enfermedad está relacionada en aspectos de la vida, del trabajo, del ambiente, del grupo y el entorno social, de la identidad de género y de la definición política de las personas. Y segundo, que también es muy importante, que el concepto de salud es mucho más amplio que el derivado de los accesos a la salud con equidad. En este sentido, el término de equidad con frecuencia se usa sin tomar en consideración una rigurosidad más profunda en términos sociales. De ahí que en ocasiones se confunda con el de igualdad, cuando en realidad son términos que expresan distintos significados. En este sentido, la igualdad significa propiamente uniformidad y el concepto de equidad al que proponemos llegar se acerca más al de imparcialidad, es decir, hay que mirar la realidad desde una posición orientada al más desfavorecido y entonces concebir la equidad bajo un concepto más amplio de justicia social. En este sentido, y siguiendo el contexto, el principio de justicia toma sentido y cuando se piensa desde un enfoque bioético permite considerar la justicia como el elemento esencial para llegar a una sociedad más justa, la cual, para fortalecerse a sí misma, debe disponer de una mayor equidad y generar oportunidades para disminuir las desigualdades. Esto es, diseñar políticas públicas diferenciadas o políticas públicas compensatorias. Para esto, es importante reconocer que podemos acercarnos a una posible respuesta a la condición de inequidad y reconocer la importancia de priorizar la cobertura de aquellos miembros de la sociedad que por más que se esfuercen, sus condiciones particulares los ponen en una situación de vulnerabilidad. No obstante, también es necesario definir la noción de vulnerabilidad para tomar en consideración a quienes deberá ir dirigida, en todo caso, una política pública diferenciada. Y en ese sentido, este precepto se aplica a aquellas personas que por su edad, sexo, cuestiones de género, estado civil, religión, discapacidad, estatus social, origen étnico, etcétera, se encuentran en una condición de riesgo que les impide incorporarse de manera efectiva al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar. Es decir, que por sus cualidades de vida deben de ser asegurados sus derechos bajo condiciones diferenciadas,
Es decir, limitar el riesgo que la vulnerabilidad de sus condiciones pueda generar y convertirse en una limitante que reafirme la inequidad propiamente. En este contexto, las nociones de equidad y de justicia podemos ver que puedan ser utilizadas en algún sentido como sinónimos, que tienen un objetivo común de disminuir las situaciones de desigualdad, ya sea por cuestiones ideológicas, sociales, culturales, económicas, de género o de otra índole. Ahora bien, no llegar a garantizar el principio de equidad genera efectos que en la realidad del día a día muchas veces parecen imperceptibles. Esto es por la cotidianidad de sus implicaciones. Sin embargo, estos efectos tienen un impacto muy importante en las relaciones sociales. Esto finalmente es lo que desemboca en la discriminación. Vale decir que ninguna persona por razones de orientación sexual, identidad de género, raza, religión o cualquier otra que atente contra su condición humana puede ser sometida a un trato desigual que no esté basado en una distinción razonable y objetiva. De tal manera que la equidad exige un trato igual en supuestos equivalentes y un trato desigual en supuestos de hechos distintos, salvo que existan fundamentos objetivos razonables para actuar de manera contraria. Por ello, la discriminación llega a convertirse en una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado, la hemos recibido. Es algo tan cotidiano que, como ya comenté, parece muchas veces imperceptible. Ante tal circunstancia, no es suficiente generar políticas públicas diferenciadas, ya que fortalecer en sus preceptos más elementales a la persona. De ahí otro elemento fundamental que resulta ser la autonomía. Este concepto nos plantea que la autonomía es reconocer y reconocerse en el sentido de que las personas tienen derecho a opinar, tomar decisiones y actuar con base en sus valores y creencias personales. Bajo estas circunstancias, la autonomía fortalecida desde la persona permite ir reconociendo que el otro, permite ir reconociendo al otro y se reconoce entonces la diversidad. Vale decir que México es una sociedad diversa y multicultural, lo cual significa que existen múltiples identidades construidas en el ámbito y la influencia de la cultura que generan miradas distintas acerca de la propia realidad. Bajo este contexto recorrido se puede ir dilucidando lo imperativo que resulta entonces tomar conciencia y consecuencia de los grandes cambios que caracterizan la situación sociohistórica que actualmente vivimos. Esta realidad nos exige dar respuesta a las cuestiones relacionadas a la diversidad en base al respeto por la diferencia, con énfasis en la convivencia como un nuevo valor emergente entre otros. Ante todo esto, ¿qué hacer? Esa es una de las grandes preguntas que nos viene en este momento. Y pues desde nuestro punto de vista se trata de educar y de reeducar también, de sensibilizar, de convencer, de modificar actitudes e inclusive percepciones. Se trata de diseñar e implementar herramientas a ser utilizadas de manera sistemática para contribuir a garantizar el acceso y la no discriminación de las personas más vulnerables, particularmente en el entorno de los servicios a la salud. Hola, disculpa, ¿sigues ahí? Que es que creo que ya no te escucho. Ah, ok, no te preocupes. Es que el internet aquí está muy complicado. Mire, ya no tengo posibilidad de continuar con la presentación. Entonces, básicamente, este preámbulo que he propuesto es para dilucidar de qué manera, una vez que se han identificado todos estos factores elementales, como son pues, las condiciones que operan en la realidad y que tienen que ver
con componentes sociales, con determinantes sociales de la salud, con aquello que se normaliza en la cotidianidad de los espacios, son los principales elementos que hacen que el acceso a la salud, y particularmente en las instituciones de atención a la salud, sea limitada. Y me parece que el principal elemento para esta limitación es la discriminación. Bajo este contexto, en el año 2017 surge la iniciativa para crear lo que es en un primer momento una especie de lineamientos generales para que sean difundidos a través del Sistema Nacional de Salud y que permitan orientar la actitud que deberán de tener los servidores públicos para garantizar el acceso a estos servicios de salud a las personas LGBTI más. Una vez que se genera el primer documento, nos damos cuenta que la problemática es mucho más amplia, porque no nada más se trata de generalizar el concepto de discriminación en el entorno de los servicios de salud, sino que habrá que profundizar que esta discriminación tiene diferentes, digamos, componentes, perdón por la expresión, pero son componentes operativos. Es decir, que una vez que cualquiera de las personas de la comunidad llega a una institución, por sus características físicas, etcétera, sufre de una discriminación que a veces tiene un carácter específico, ¿no? Bajo esta situación, lo que se plantea es que no era suficiente con generar lineamientos generales, sino había que ser mucho más específico. De ahí que uno de los elementos a tratar en el nuevo documento que se iba a proponer es que hubiera un protocolo general, digamos, que pueda ser efectivo para el acceso a la salud de manera general para todas las personas y adicionalmente establecer guías de atención específica para diferentes componentes que eran necesarios, que se percibían necesarios. Digo, no me quiero extender, pero la experiencia es para mí y en el caso de equipo de trabajo de la CESEP fue maravilloso. Y lo que permite resaltar es que se genera un documento que es el primer paso, me parece que es solamente el primer paso, que permite ir avanzando en proponer documentos más sólidos, digamos, desde el punto de vista normativo, que tengan carácter de obligatorio y que amén de la importancia que tiene esta parte de la sensibilización que en algún momento el protocolo propone, pueda ser orientado a que en cada institución del Sistema Nacional de Salud tenga un precepto de obligatoriedad, que en el caso de que no se ha observado el protocolo. Un poco de hielo en los vasos y van a ver que nos va a quedar una agüita deliciosa. En el caso de que no pueda ser, que no sea atendido los preceptos establecidos en el protocolo, pues tenga efectos, ya sea de carácter normativo o los que correspondan. Pero, digamos, de manera general, esto es lo que se podría decir del proceso de conformación del protocolo. Una parte importante de reconocer de este esfuerzo de diseminar la información establecida en el protocolo es precisamente el curso que bajo la coordinación de Censida se ha diseñado y que afortunadamente ya está en una plataforma que pueda reproducirse, me parece que de manera muy fácil y reproducirse con los efectos que se espera que tenga diseminar esta información en todo el Sistema Nacional de Salud. Digo, en esta parte avanzando en lo que corresponde a la Secretaría de Salud, pero
digo, la calidad del curso me parece que puede ser fácilmente reproducida y replicada a nivel nacional. Por mi parte, esto sería todo. Estoy a sus órdenes si tienen algún comentario. Muchas gracias, maestro Carlos Alfaro. Y sí, es importante, creo que resaltar la importancia de visibilizar los factores que contribuyen a la inequidad y a la desigualdad social, que al final de cuentas afectan en el estigma y la discriminación hacia las poblaciones como de la diversidad sexual. Es importante promover una cultura de inclusión y diversidad basada en la equidad y en las necesidades de cada persona, también en el valor de cada una de estas personas. Y pues claro, el protocolo creo que es la base, es un pilar importante para poder hacer nuevos trabajos, como ya lo mencionaba el maestro Carlos, en materia de diversidad sexual. Por ello es que el curso de SENSIDA, bueno, que se construyó y se coordinó desde SENSIDA, retoma este protocolo como línea base. Bien, para dar paso a nuestro siguiente ponente, me gustaría poder presentarle. Es la doctora Paloma de Fátima Ruiz Gómez. Desde su educación se ha formado en cuidados de la salud, una formación universitaria, cuenta con una maestría en ciencias de rehabilitación neurológica por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Es coautora de la Guía de Atención Estomatológica de Personas con VIH, así como del texto de consulta del Atlas de VIH. Ha participado en conferencias y programas formativos en diferentes estados de la República con la finalidad de fomentar el conocimiento y las acciones de prevención del VIH. Actualmente es subdirectora de programas multilaterales de la Dirección de Prevención y Participación Social del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-Sida, del CENSIDA. Pues bien, le damos la bienvenida a la doctora Paloma. Muchas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias. Bienvenidos a este proceso de el curso virtual de acceso sin discriminación a los servicios de salud para las personas de la diversidad sexual. Como bien lo decía el maestro Carlos Alfaro, este curso se basa básicamente en el protocolo que se trabajó desde hace algunos años por parte del CINSAI y del doctor Simón Cagua. Nosotros hemos retomado la importancia de que en todos los servicios de salud se brinde una atención integral para que las personas de la comunidad LGBTIQ+, puedan acceder a los servicios de salud en una forma amigable, que se puedan acercar para conocer su estado de salud y las necesidades propias de cada una de estas comunidades, de cada una de estas poblaciones. Es verdaderamente importante que hoy contamos con este curso que está abierto a todas las personas que trabajan en los Capacits, en los SAIS, a todas las personas que trabajamos en las oficinas y en los diferentes servicios de salud para poderlos orientar. Es muy importante que entremos todos, tomemos el curso, nos eduquemos, nos capacitemos para evitar conductas discriminatorias hacia cualquiera de las personas que conforman la comunidad LGBT. La que sigue, por favor. Este curso está autogestionado en línea en una plataforma que es muy amigable, que es la plataforma Educat. Está contemplado para 20 horas y da 2.5 créditos. Esto es importante para la capacitación que debemos de tener todos los servidores públicos. Como les comentaba, el curso tiene la línea base, el protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación de servicios de atención médica de las personas LGBTI, que se realizó hace un par de años o 3 por parte de la Secretaría de Salud. ¿Cuáles las características principales del curso?
fortalecer y actualizar los conceptos en materia de diversidad y derechos humanos, capacitar y sensibilizar al personal del Sistema Nacional de Salud, incluyendo a las jurisdicciones sanitarias, a los centros de salud, a la práctica privada, si nos apuran un poco. Esto no debemos de romper con la cadena de discriminación hacia a la población LGBT, tomando en cuenta siempre las necesidades de cada una de las poblaciones, porque no es igual la necesidad que tiene una mujer lesbiana que un hombre que tiene sexo con otros hombres, o una mujer que vive con VIH y va a ser madre. Entonces, hay que considerar todas las características y necesidades de cada una de las poblaciones para poderles brindar una atención que vaya adecuada a sus necesidades y tener la apertura de que ellos puedan expresar cuáles son los sentimientos que tienen, con la confianza con todos los servidores de salud. La que sigue. Este curso básicamente está dirigido a todos nosotros, a todos los que formamos parte del sistema de salud. No importa si estamos en una oficina sentados o si estamos en un Capacit, en un SAI, en cualquier unidad de salud. Está dirigido a todos nosotros tenemos que estar sensibilizados para evitar acciones de estigma y discriminación en la prestación del servicio que damos. Entonces, ¿cuál es la metodología del curso? La persona debe de consultar y analizar las presentaciones y los videos. Está conformado por 6 módulos, cada uno cuenta con un video aclaratorio y, por supuesto, pueden ponerse en contacto con nosotros para aclarar cualquier duda. Al finalizar todos los módulos, se realiza una evaluación global de todos los contenidos, integrada por reactivos de opción múltiple. Son 30 reactivos. Y la calificación mínima probatoria es un 80 de 100 puntos posibles. La que sigue. ¿Cuál es el objetivo general de que todos tomemos el curso? Conocer en realidad el panorama actual en materia de diversidad sexual y corporal. ¿Cuáles son las principales necesidades de salud de los participantes de la comunidad LGBTIQPA+, o de cada una de estas poblaciones? Y conocer y aplicar los contenidos del protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación de servicios de atención médica de las personas LGBTIQ, recomendaciones y lineamientos en las guías de atención específica. Recordemos que cada uno de los protocolos, que el protocolo cuenta con varias guías de atención específicas para cada una de estas poblaciones. La que sigue. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Básicamente, está muy densa la diapositiva, pero bueno, básicamente es reflexionar cómo estamos nosotros en los sistemas de salud, dando la incorporación de perspectiva de género y la identificación de los factores que a la comunidad LGBT lo ponen en una situación de vulnerabilidad. ¿Qué hacemos nosotros durante las acciones de prevención, promoción de la salud sexual, de educación y prevención para una atención integral a todas las poblaciones? ¿Cómo ponemos un lenguaje incluyente y libre de discriminación en el momento de dirigirnos a las personas? ¿Cómo quieren ellas que nos dirijamos a ellas y respetar esta situación? Otro objetivo específico es explorar el panorama actual del amplio espectro de la sexualidad, que incluye a una amplia variedad, así como características físicas y corporales y particularidades que rodean la orientación sexual, identidad y expresión de género de cada uno de nosotros. Identificar y visibilizar los actos de discriminación y violencia por parte de los profesionales de la salud hacia las personas de la comunidad en los servicios de salud, y nosotros poder orientarlos sobre cuáles son las actividades que pueden seguir ellos, como poner una queja, como exigir sus derechos y el pleno respeto a los derechos humanos de todos y cada uno de nosotros, y hacia dónde dirigirse.
para que tengan acceso y servicios de salud integral. Reconocer los principios normativos de los derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas de la diversidad sexual, independientemente de su identidad corporal y de género. El pleno respeto a los derechos humanos debe estar en todos los aspectos que rijan nuestra vida. Reconocer el vínculo entre la discriminación, la marginación y los problemas de salud de la población LGBT. Muchas veces ellos no se acercan a los servicios de salud porque se sienten señalados, estigmatizados, discriminados. Tratemos de evitar esto y este curso nos permite ampliar un abanico de posibilidades para detectar cuando una persona ha sido discriminada en los servicios de salud que nosotros prestamos y poderlo orientar. Establecer las bases políticas, recomendaciones y directrices para generar un cambio en el actuar de las personas que brindan la atención médica del Sistema Nacional de Salud, al brindar atención libre de estigma y discriminación a las personas de la comunidad, basada en evidencia en un marco de respeto total a los derechos humanos y a las necesidades propias de los servicios de salud que ellos requieran. Aquí sigue. ¿Cuál es el programa académico? Como les comentaba, se contemplan 6 módulos. El primer módulo es perspectiva de género y vulnerabilidad en salud para cada una de las poblaciones que conforman la comunidad. Diversidad sexual de género y de características corporales sexuales es el segundo módulo. El tercer módulo es discriminación y violencia en los servicios de salud. El cuarto módulo, principios normativos de los derechos humanos, los derechos sexuales y los derechos reproductivos. El quinto módulo, protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación de servicios de atención médica a las personas lésbico, gay, bisexual, transexual, transvesti, transgénero, intersexual y guías de atención específicas. Y el sexto son las guías de atención para la población específica. Estos módulos nos van a brindar un panorama muy amplio sobre el actuar en cada uno de ellos. Nos van a brindar la opción de darnos cuenta y de unificar criterios para evitar actos de discriminación, para poder identificarlos, para poder ser incluyentes en nuestra actividad diaria, ya seamos prestadores de servicios en oficina o en la atención integral. Y también nos va a brindar la posibilidad de aportar nosotros algunos otros elementos que en este curso nos hayan considerado. Estamos abiertos a poder incluir algunas de las experiencias que hayan podido tener los prestadores de servicios para mejorar la atención en la población de la comunidad LGBT. Sí. ¿Quiénes participamos en la elaboración de este curso? Por supuesto, el CINSAE, que es la institución que coordinó el primer protocolo. Se sumaron el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, porque tenemos una población joven que requiere y necesita actividades específicas de prevención, de promoción y de atención. Por supuesto, la Clínica Especializada Condesa, que es nuestro programa de VIH aquí en la Ciudad de México y que atiende a un número muy grande de personas que conforman la comunidad LGBT. Tiene además la primera clínica de personas trans, para personas trans. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, garantizando siempre que no se violen los derechos de las personas de la comunidad. El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, CONAPRED. La Comisión Nacional de Bioética, toda vez que toda la atención debe regirse por las normas bioéticas. El COPRED, que es el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, la Dirección General de Promoción de la Salud, el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, CIVISO, y la Universidad Nacional Autónoma de México. Como ustedes pueden ver, este grupo interdisciplinario de personas que nos unimos para coordinar un trabajo
de poder realizar un curso que sea amigable para todos nosotros, contempla todas aquellas estrategias que podemos implementar en los servicios de salud y que podemos además recomendar a las personas que tienen algún tipo de atención para la población de la comunidad LGBT. La siguiente es, bueno, pues un poco los logos de cada una de las instituciones que participamos en esto. Nosotros en SIDA como coordinador de los trabajos, y me parece que el curso es un curso muy recomendable, que quedó con una calidad extraordinaria, es muy, muy amigable, y estamos todos dispuestos, por supuesto, a ayudarlos en todas las dudas, observaciones y aclaraciones. Les invito a que se pongan en contacto con nosotros aquí en la Dirección de Prevención del SENSIDA, y con muchísimo gusto los orientamos para que lo tomen y puedan hacer aportaciones que sumen a esta educación que tenemos que tener para evitar actos de estigma y discriminación hacia las personas de la comunidad. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a la doctora Paloma. Creo que es importante resaltar que recordar que es obligatorio mantenernos actualizados, sobre todo cuando tenemos la responsabilidad de tratar con personas, el ser empáticos y el respeto hacia las diversidades. Recordemos que la diversidad enriquece a la sociedad. Poder brindar servicios de salud no es un acto de buena fe, pues es una obligación basada en el artículo 1 y 4 de la Constitución mexicana, así como la Ley de Prevención de la Discriminación del CONAPRED. Además de que México es parte de tratados internacionales de derechos humanos que promueve y garantiza los derechos y la inclusión de las personas. Bien, no sé si quisieran hacer alguna pregunta en el chat. Sí, yo ahorita pongo en el chat el link para que puedan empezar a inscribirse y a realizar el curso. Bien, me gustaría que tanto el doctor Carlos como la doctora Palma pudieran dar una conclusión sobre sobre el protocolo, sobre el curso y sobre la empatía y el acceso a servicios libres de estigma y discriminación. Sí, básicamente es como es una aspiración que tiene que ver con el origen de crear un documento de ese tipo, y es que se masifique en la medida de lo posible. No sé si ustedes lo sepan, pero el documento, la ONU lo ha retomado como un documento de buenas prácticas médicas, y tener un documento ya acordado, reconocido, digamos, en el ámbito de los servicios de atención médica y hospitalaria nacional, que pueda ser replicado de manera sistemática, pues yo creo que es el fin último de esta aspiración. En ese sentido, yo creo, salvo su mejor opinión, que un mecanismo ideal es que llevemos a que el curso de alguna u otra manera tenga carácter obligatorio para todos los prestadores de servicio de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud. Me parece que es imperante, más allá de verlo desde el punto de vista obligatorio, que finalmente es un mecanismo ideal, digamos, por las implicaciones que tiene. Me parece que llevarlo y diseminarlo como un documento con cierto rasgo normativo hace que llegue a donde tiene que llegar. Y
hace que sus efectos sean mucho más amplios de tener el curso, digamos, disponible como un elemento de apoyo. Entonces, en ese sentido, me parece que habrá que propugnar, sin ser imperativo, vuelvo a insistir, que el curso debe de ser un curso de carácter obligatorio para todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud. Y con esto me gustaría cerrar mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Carlos. Doctora Paloma, ¿me gustaría cerrar con alguna conclusión? ¿Hay problemas del audio? Un segundo, por favor. Listo. Había tenido problemas la doctora Paloma, pero adelante. Sí, comparto la opinión del maestro Carlos Alfaro sobre la conveniencia de que este curso sea casi obligatorio para todos los prestadores de servicios de salud, independientemente de si atienden a personas de la comunidad LGBT o si está abierto además a otras personas como son jóvenes y mujeres en alta vulnerabilidad, ¿no? Y en este sentido, un poco me gustaría reforzar la importancia de este curso con el posicionamiento que acabamos de tener en la reunión de alto nivel de Nueva York. Nuestro secretario de Salud ha hecho énfasis en generar un marco normativo que elimine la homofobia y la transfobia, que incluya a la diversidad sexual, el reconocimiento de la orientación sexual, la expresión e identidad de género, y que reconozca y proteja los derechos de las personas trabajadoras sexuales, migrantes y consumidoras de drogas. Es una postura que México está adoptando derivado de la reunión de alto nivel de Nueva York. El secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, exhorta a las personas que históricamente se han visto afectadas por el estigma y la discriminación, la violencia de género, la desigualdad social, a tener un trato equitativo en los servicios de salud, a quienes criminalizan, a quienes las leyes los criminalizan, que se hagan presentes, que exijan el cumplimiento de los derechos humanos para todos los que conforman la población LGBT. Puntualizó nuestro secretario de Salud la importancia del reconocimiento explícito a las poblaciones más afectadas y con mayor riesgo, quienes en conjunto se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y requieran acciones dirigidas a las necesidades como son necesidades de salud específicas para los hombres gays, para los hombres que tienen sexo con hombres, para las personas trans, para las trabajadoras sexuales, para las personas usuarias de drogas inyectables, las mujeres, las niñas y los niños, la población migrante, las personas privadas de libertad, y que consideremos a la población migrante en todas sus necesidades de atención, de prevención, de promoción de los servicios de salud. Que se generen políticas públicas que permitan el acceso equitativo a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo métodos anticonceptivos y de educación sexual integral, con énfasis en jóvenes y mujeres, y en especial a las personas de la comunidad LGBTIQ+. Y por otra parte, estamos muy conscientes de reforzar los servicios de prevención combinada, de acceso universal a tratamientos antirretrovirales optimizados, a establecer estrategias de prevención y atención de comorbilidades que se ven directamente enfocadas en mejorar la calidad de vida de las personas de la comunidad LGBT. Comparto con el maestro Carlos Alfaro la necesidad de que el curso sea difundido por todos y cada uno de nosotros
para que lleguemos a más poblaciones y podamos en algún futuro no muy lejano evitar aspectos discriminatorios en la atención y en todas las estrategias que se realizan a través de los sistemas de salud nacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Paloma. Bien, voy a ver si hay algún comentario. Bien. Cris Lara menciona que además de la obligatoriedad, considera que la supervisión y retroalimentación continua es necesaria en el trabajo de maratónico, sin embargo, es necesario. Muchas gracias. Me gustaría poder cerrar pues invitando a hacer conciencia que el poder eliminar el estigma y la discriminación comienza por una y uno mismo. Ser conscientes de nuestras acciones y poder promover el respeto hacia las diversidades. Y creo que aprovechando que pues tanto en la Secretaría de Salud y las instituciones que lo conforman, esta oportunidad de hacer un cambio a nivel salud y social por una sociedad y una cultura libre del estigma y la discriminación. Pues a nombre del CENSIDA me gustaría agradecer por su participación y que puedan inscribirse al curso de capacitación para poder brindar servicios amigables, dignos, oportunos y libres de estigma y discriminación a las poblaciones LGBTIQPA+. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, David. Muchas gracias por esta mesa y vamos a dar, sin más preámbulos, después de este cierre, inicio a nuestra siguiente mesa y nuestros siguientes participantes. La siguiente mesa tiene como título "Cuando no entendemos lo que vemos. Sensibilización frente al acoso escolar LGBT fóbico". Es un tema bastante importante y crucial en estos momentos y que me parece que se ha abordado poco también dentro de la agenda. Por eso tenemos aquí especialistas que se han dedicado la mayor parte de su vida a este tema. Y me gustaría presentarles primero a Jesús Paul Ibarra Collazo, que es de la Red de Diversificadores Sociales AC. Él estudió Ciencias de la Comunicación y la maestría en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, además de estar diplomado en Educación Integral en Sexualidades por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 241. Desde 2010 ha incursionado en la facilitación de procesos pedagógicos comunitarios en materia de educación integral en sexualidades, la respuesta ante el VIH y la diversidad sexual. Ha sido consultor en diversas instituciones públicas en materia de transversalización de la perspectiva de género y los derechos humanos. Ha laborado de manera primordial en organizaciones de la sociedad civil, tanto en la coordinación de proyectos como en la dirección general de Red de Diversificadores Sociales AC. Es consejero del Consejo Nacional para la Prevención del VIH y el SIDA y actualmente estudia el doctorado en Estudios Críticos de Género en la Universidad Iberoamericana. Jesús Paul, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde estás por aquí que no te alcanzo a ver? Te damos la palabra para que podamos iniciar con esta plática. Tenemos un buen tiempo delante de nosotros, entonces vámonos con calma. ¿Cómo estás? Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación al CENSIDA. Y pues vamos a dar paso a esta mesa, empezando diciendo, bueno, pues que la escuela, por ser uno de los lugares donde más tiempo conviven las niñas y los niños, además de los adolescentes, pues en este espacio se replican con mayor frecuencia muchas situaciones de violencia hacia quienes se les considera diferentes por su orientación sexual, razones ideológicas, culturales, apariencia y género. Una forma de violencia es la homofobia, por supuesto, que se caracteriza por el rechazo, el desprecio, la estigmatización y la discriminación ante conductas y actitudes consideradas como homosexuales. Y justo en este marco, pues hemos invitado a una serie de expertos y expertas en el tema para que nos hablen sobre este tema que pues apremia bastante y hay que tomarlo en cuenta. Y voy a dar, sin más preámbulo, paso a la primera panelista. Ella es Angie Rueda, es licenciada en Sociología con especialidad en Sociología Política por la Universidad Iberoamericana, maestra en Sociología,
con especialidad en análisis político, igual de la Universidad Iberoamericana, y estudios de doctorado en ciencias sociales con especialidad en ciencia política en la misma universidad. Es subjefa del Departamento de Enlace con Organizaciones de la Jefatura de los Servicios de Derechos Humanos y Participación Social de la Subdirección de Atención y Derechohabiente de la Secretaría General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Anteriormente fue subjefa del Departamento de Programas de Equidad de la Jefatura de Servicios de Derechos Humanos y Participación Social y de la Subdirección de Atención de Derechohabiente de la Secretaría del ISSSTE, y también responsable del programa de la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, en materia de no discriminación por género, por preferencia sexual y por identidad de género. Sin más, cedo la palabra a mi queridísima Angie Rueda. Buenas tardes. Pues agradezco mucho a Sencilla y particularmente a Juan Manuel y a David López por su impulso. Y también quiero agradecer muchísimo la presencia de mi querida Charlie, Galvez López, de Ernesto, también mi querido Ernesto Hijosa, y esperemos que Ana de Alejandro también se pueda conectar. Voy a compartir la presentación. Pues me pueden decir si se ve, por favor. Sí, Angie, sí se ve. ¿Sí se ve? Ok, bueno, ahí está perfecto. Bueno, entonces, vamos a empezar. El tiempo es muy poco. Bueno, este forma de acoso, esta forma de violencia que llamamos el bullying, referido fundamentalmente a los espacios escolares y dirigido particularmente, específicamente, hacia las poblaciones de la diversidad sexual, de género, de características corporales sexuales, que llamamos el LGBTI fóbico. Y esto siempre es un problema porque es obvio que no solamente es homofóbico, y cada vez más hay que incluir, por ejemplo, la asefobia en contra de las personas asexuales, por la forma en que la sexualidad está vendida en nuestra sociedad. Bueno, entonces, es este maltrato físico, verbal, psicológico, que puede ser también sexual, que se produce entre escolares de forma reiterada y a lo largo del tiempo. Está relacionado fundamentalmente con el entorno escolar, viene del inglés, de los llamados bullies, bullying, que es esta término para bromear, acosar, que afecta a niños y adolescentes en sus relaciones con sus compañeras y compañeros. El bullying específicamente, que llamamos homofóbico, o la palabra en inglés del gay bashing, es un tipo específico de violencia común en el contexto escolar que se dirige hacia personas por su orientación sexual o identidad o expresión de género percibida o real. Porque como en el caso de la homofobia, no es nada poco frecuente que la homofobia se dirija hacia personas heterosexuales, pero por los estigmas sexual y de género se les tome, se les trate como si fueran personas homosexuales, pudiendo no serlo, pero dirigiendo hacia estas personas pues todo el estigma, todo el prejuicio, todo el estereotipo y por tanto toda la discriminación y la agresión. Quisiera precisar algunas condiciones propiciatorias, como la desinformación existente con respecto a la sexualidad, que es un aspecto fundamental, porque lo que tenemos es la sexualidad normada. Esta sexualidad normada que se opone justamente a la diversidad en la sexualidad, como lo vimos el día de ayer, en la plática de ayer, que está
formada por el binarismo de sexo-género, el generismo impuesto, el heterosexismo, el monosexismo, se sustentan sobre estos dos estigmas, el sexual y de género, y dan lugar a estas actitudes, manifestaciones, discursos, comportamientos de discriminación, rechazo y odio, que solemos llamar homofobia, lesbofobia, etc. Esta desinformación tiene obviamente que ver con el predominio de las grandes religiones y las iglesias y su enorme dificultad para aceptar la diversidad en la sexualidad. También tiene que ver específicamente con las actitudes negativas y de resistencia frente a la diversidad sexual y de género entre las y los alumnos y el profesorado, en una situación que tiene que ver con lo que dice el tercer componente, una doble, triple o cuádruple moral en la que supuestamente los niños y las niñas hasta quién sabe qué edad no tienen sexualidad, y toda la sexualidad que manifiesten pues es negada, es invisibilizada, es reprimida. Y en el caso de los educadores, las educadoras, jóvenes o ya personas adultas, porque nos lleva al también complicado problema de la pedofilia y la pederastia. Entonces hay un rechazo a tocar estos temas. Por tanto, hay una ausencia de una valoración positiva de las diferentes formas de expresar el deseo de identidad desde la infancia y la adolescencia que no vayan de acuerdo con los parámetros dominantes. Entre los rasgos distintivos está la invisibilidad, está la violencia estructural, está el contagio del estigma, está el continuo de la exclusión y el desempoderamiento de las personas que hace que el acoso, la agresión, la violencia, lo que llamamos tradicionalmente el bullying, en el caso de la sexualidad, es decir, de la orientación sexual y las identidades y expresiones de género, se recrudezca porque tiene que ver con eso que sigue siendo un tabú en muchísimas familias, en muchísimas comunidades, que es la sexualidad, y nosotros sabemos que hoy en día y desde hace ya años la sexualidad es un tema de salud pública, es un tema de derechos humanos, es un tema social. Bien, pues están los diferentes tipos de bullying en general que se aplican por diferentes razones, como el físico, el psicológico, el verbal, el social, el bullying cibernético, específicamente se ha reproducido en los últimos años en estos momentos de confinamiento, y el sexual, todos ellos, y de manera muy, muy clara, el sexual y el cibernético, que han agredido, que han pasado a agredir a las alumnas y alumnos, a la población escolar de la diversidad sexual y de género. Vale la pena señalar que en todos ellos lo que encontramos es abuso, lo que encontramos es violencia, lo que encontramos es el aislamiento, lo que encontramos es la descalificación, la desacreditación. Las consecuencias son efectivamente para todas las personas involucradas, directa e indirectamente. Para las víctimas, que son las que viven las consecuencias más negativas, que tienen que ver con el fracaso escolar, altos niveles de ansiedad, riesgos físicos que llevan a una personalidad insegura, manifestaciones que pueden lindar con la neurosis, la histeria, la depresión, y en los casos más graves que hemos sabido, como el caso de Mateo en Italia en 2007, que fue uno de los primeros que se denunció el suicidio, aparentemente por acciones que se podrían considerar no específicamente graves,
pero que sí llevan a esta devaluación, a pérdida, no solamente de empoderamiento, sino de estima y al desarrollo de una serie de manifestaciones físicas y mentales. Para los agresores también hay consecuencias. Hacerles creer que pueden conseguir sus objetivos gracias a la violencia, lo que los lleva a una situación delictiva. También que su manera de actuar es positiva, porque de ello obtienen un reconocimiento que se ubica entre el machismo, entre el sexismo, entre la homofobia. Entre las y los espectadores también no quedan inmunes, porque se refuerzan posturas individualistas, generalmente egoístas, porque llegan a valorar las actitudes violentas como positivas y pueden llegar a insensibilizarse frente al dolor de otras personas, lo que es muy común en nuestras sociedades de masas, como lo hemos visto, frente a las, digamos, las desgracias, las tragedias cotidianas, como hay un proceso de insensibilización. En el caso de México, quisiera señalar rápidamente que México ocupa, dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, el primer lugar entre los países de la OCDE en cuanto al bullying, en cuanto a esta expresión de violencia escolar. Y con más de 18 millones de estudiantes de primaria y secundaria que a diario sufren de violencia escolar. Para la Organización No Gubernamental Internacional Bullying Sin Fronteras, el dato se incrementa para el año 2021 a alrededor de 28 millones de 40 millones, lo que significa que 7 de cada 10 niños y niñas viven este acoso cotidiano, siendo el primer lugar seguido por Estados Unidos y por China. En el caso de las personas LGBTIQPA+, comúnmente reconocidas LGBTI, el 61% de las y los estudiantes lesbianas, gays y bisexuales manifiestan existencia del bullying en sus escuelas. El 92% de las y los adolescentes han sido víctimas de insultos debido a su orientación sexual, su apariencia física, su forma de vestimenta, su identidad y expresión de género, porque no se ajustan a los estereotipos de género, es decir, estigma sexual y de género. Recordemos en cuanto a los crímenes de odio por homofobia o LGTBofobia en México, lo que nos dice la publicación de la sociedad civil, letra S, que en la administración pasada de 2003 a 2018, 473 personas fueron asesinadas, 79 al año, 6.5 al mes. Ya en esta administración, en 2019, 117 personas LGBTIQPA+ fueron asesinadas, una cada 3 días. Y el año pasado, hasta junio, se había documentado 43 asesinatos. Según el Observatorio Nacional Ciudadano de Crímenes de Odio por Homofobia. México ocupa, como sabemos, el segundo lugar después de Brasil en crímenes de odio por homofobia. Hay varios antecedentes del combate, para ir terminando, del combate al bullying homofóbico, que están muy relacionados casi enteramente con el ámbito educativo y cultural. Y empieza Naciones Unidas en la reunión celebrada en Brasil 2011, en la que habla del bullying homofóbico en las escuelas, un documento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también en 2011, el discurso del Secretario General de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género. Tenemos también diferentes instrumentos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 48, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 66, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño
de 1989, la Convención de la UNESCO contra la Discriminación en la Educación de 1960, el derecho a la educación sin discriminación cuando esta se motiva en la orientación sexual o identidad de género que está contenida en los principios de Yogyakarta, en Indonesia en 2006, la educación de calidad para todos del Marco de Acción de la Paz del año 2000, que estableció el día 2 de mayo como el Día Mundial contra el Acoso desde el año 2013. Quisiera terminar diciendo que, tal y como se llama esta plática, sensibilización, es el ámbito escolar, tiene que ver con la cultura. Estamos apostando al cambio cultural y civilizatorio. Y quisiera yo terminar planteando algunos elementos críticos. Primero, que el cambio cultural y civilizatorio es de largo plazo. De largo plazo. Segundo, que siempre hay bolsones, hay desierto, hay hoyos negros que tienen que ver con las tradiciones familiares, comunitarias, regionales, nacionales, religiosas, morales, que están ahí esperando el momento para volver a salir, y que aparentemente el laicismo, la secularización, la modernización, los derechos humanos, las democracias liberales, se piensa, se desea, avancen uniformemente, pero esto no es así. Y, tercero, cada vez que ocurre una situación de crisis, por ejemplo, derivadas por emergencias naturales, sanitarias, sociales, como en el caso, digamos, de las crisis económicas, políticas, como en el caso de confrontaciones políticas, vuelve a surgir en los grupos sociales el temor a la diferencia, al diferente, a lo diferente, y vuelven a resurgir todos los elementos, específicamente en este caso de la sexualidad normada, pero también del capacitismo, del racismo, del clasismo, del especismo, del atipicismo, etc. En cuarto lugar, que habría que preguntarse, y lo planteo aquí en forma muy crítica, si no había que tomar otro tipo de acciones contra las estructuras de la sexualidad normada o hegemónica, ¿sí? Como el heterocentrismo, como el monosexismo, etc. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues una forma es esta de la cultura, otra es las leyes y las políticas públicas. No que sea un carácter prohibitivo, pero que sí haga que los derechos humanos se ejerzan, se disfruten a través de su exigibilidad y justiciabilidad, no solamente ante los organismos públicos autónomos o gubernamentales, sino desde la misma sociedad como lo estamos haciendo, desde los partidos políticos que deberían de hacerlo, y en la calle como hicimos el sábado en la marcha. Y finalmente, que esta lucha, que es larga, que va a ser larga, 70 países siguen prohibiendo las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo. 6 mantienen la pena de muerte. Vemos casos como el de Estados Unidos con Trump, como el de Bolsonaro en Brasil, casos como el de Europa Central, donde aparentemente países democráticos, países grandes, países en desarrollo, vuelven a caer en estas expresiones de nacionalismo defensivo, nacionalismo conservador, nacionalismo frecuentemente homofóbico, misógino y sexista. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Angie, por su participación. Y pues vamos a continuar con esta mesa, diciendo, bueno, que la escuela debe ser un espacio libre de violencia, donde se fomente la convivencia pacífica y la resolución no violenta de conflictos. Y justo en este tema vamos a invitar ahora a la siguiente panelista. Su nombre es Ana Elizabeth de Alejandro García y es licenciada en Artes por la Universidad de Monterrey, fundadora de Madres Lesbianas en México. Es una de las autoras del Manual de Apoyo a Docentes para Entender
familias lesbomarentales, egresada de la maestría en estudios de la mujer de la UAM Xochimilco, titulada con una tesis acerca de las maternidades lésbicas. Antes de darle la palabra, solo les recuerdo a los y las panelistas que tienen 8 minutos para su participación y si pueden checar el chat privado que les estaré mandando cuando se les esté terminando el tiempo. Sin más, presento a la maestra Alejandra. Muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Gracias, es que luego me falla el microfonito. Ok. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a este espacio y bueno, me gusta muchísimo el tema. Cuando no entendemos lo que vemos. Sensibilización frente al acoso escolar LGBTI fóbico. Justo es eso. ¿Qué hacer cuando no entendemos lo que vemos? Como madre lesbiana, pues fue un momento para el que me preparé desde antes de decidir tener a mis hijos. Ese momento tan temido en la escuela en el que otros niños y otras niñas que quizá no entendieran lo que era mi familia o no entendieran que mis hijos tuvieran dos madres, pues se pudieran poner a molestarlos. Entonces, pues nos preparamos nosotras, la mamá de mis hijos y yo, con muchísimos libros. Bueno, tantos como encontramos en el tema, que tampoco eran muchísimos. En aquel entonces era 2006 cuando decidimos ser madres y resulta que no había tanta información como hay ahora. Como quiera, había algo y nos pusimos a estudiar. Sabíamos que lo primero que teníamos que hacer era preparar a nuestros propios hijos. Ya sabemos cómo funcionan estos sistemas, ¿no? En los cuales hay que preparar a las víctimas, hay que prepararles para no ser víctimas. Hay que prepararles, ya saben cómo sucede, no te pongas falda, no andes a oscuras, no vayas por esos lugares, mejor no vayas a fiestas, no bebas, no nada. A nosotras como mujeres, pues no se nos hizo extraño, después de haber recibido tantos nos en nuestra educación, pues perpetuar esta idea de que era a nuestros hijos a los que había que educar para que nadie les molestara. Sin embargo, bueno, pues la vida nos ha enseñado muchísimas otras cosas y por supuesto se puso muy evidente el tema del bullying escolar. Debo compartirles que yo fui víctima de bullying escolar durante años y años y años, desde segundo de primaria hasta tercero de secundaria. Esos son 8 años constantes, continuos, de bullying escolar. Y nada que tuviera que ver con temas LGBTI fóbicos o no en apariencia o no directamente, pero siempre tienen que ver con la apariencia de las personas y dejarnos en exclusión. Por lo tanto, yo estaba muy preocupada de que mis hijos pudiesen vivir algo así. Y fue algo de lo que me hizo a mí, junto con la madre de mis hijos, elegir al donante que elegimos, elegir la forma en que elegimos tener a nuestros hijos y demás. O sea, son cosas que sí te impactan para el resto de la vida. Cosas que como niña no entiendes y no cuestionas hasta que eres una persona adulta y puedes verlo desde la crítica y decir, eso no tenía nada que ver. Entonces, la situación aquí es preparar a quienes reciben a nuestros hijos y nuestras hijas durante 6 a 8 horas al día, preparar al personal docente. Y así fue como en la Red de Madres Lesbianas en México, en 2014, nos decidimos a crear el Manual de Apoyo a Docentes para Entender Familias Lesbomaternales. 1 mamá, 2 mamás, 3 mamás. Justo hablando de diversidad y de inclusión. Hablando de que habemos muchos tipos de familias lesbomaternales distintas, que habemos muchos tipos de madres distintas y habemos muchos tipos de familias distintas y todas tenemos un lugar. Para ese momento, mis hijos ya estaban en segundo de primaria. Para ese momento, mis hijos ya tenían la edad que yo tenía cuando comencé a recibir bullying constante, diario.
Para ese momento yo ya tenía las herramientas que mi mamá nunca tuvo, y para ese momento mis hijos ya tenían todas las herramientas y el género que yo nunca tuve. Entonces, pues la situación era bastante distinta. Además que yo crecí en la ciudad de Monterrey, donde las cosas son bastante diferentes de pronto. Y mis hijos ya estaban inscritos en la primaria en la Ciudad de México, nuestra fabulosa isla de derechos. ¿Con qué nos encontramos nosotras? Los primeros años de vida, mis hijos vivieron en Monterrey, igual que yo. Fueron al kinder en Monterrey, igual que yo. Y fueron a la preprimaria en Monterrey, igual que yo. Y en esos años, escuela tras escuela a la que nosotras fuimos, sabíamos que la primera herramienta era hablar acerca de nuestra diversidad, hablar acerca de nuestra familia. La visibilidad siempre ha sido el mejor escudo para proteger a nuestra familia. Es muy difícil hacerle bullying a alguien que es consciente de sus diferencias y a alguien que no se siente avergonzada o avergonzado de sus diferencias. Por eso es que es tan importante darle herramientas a la víctima. Quitarle el papel de víctima, ayudarle a dejar de ser víctima. Así pues, nosotras íbamos y explicábamos, tanto en el primer kinder, en el segundo, en la primaria, en lo que fuera, que nuestros hijos tienen dos madres. Recibimos distintas respuestas. La primera y más elocuente fue la primera escuelita en la que estuvieron inscritos, donde el director de escuela dijo, claro, eran la familia diversa que necesitábamos y nos da muchísimo gusto estar aquí. 9 meses más tarde, recibimos una llamada de este director para contarnos que había un caso de bullying y quería hablar con nosotras. Y nosotras nos preocupamos muchísimo porque nuestros hijos tenían pues 2 años y medio. Y en ese momento, pues fue un tanto confuso para nosotras cómo hacer ante esta situación. Y lo que, pues fuimos, ¿no? Tan preparadas como pudimos. Y entonces el director nos recibió con una sorpresa y nos informó que teníamos que hablar con Diego, uno de nuestros hijos, para explicarle que los demás niños únicamente tienen una mamá y que él no tenía que ejercer bullying sobre los otros por solamente tener una mamá cuando él tenía 2. Porque resulta que era nuestro hijo en empoderado el que se estaba burlando de los niños y niñas que solamente tenían una mamá. Entonces, él estaba tan contento con su situación familiar que era el que ejercía esta molestia sobre los otros. Por supuesto que hablamos con él y le explicamos que la diversidad va de 2 vías, ¿no? Así como las demás personas tenían que aceptar a su familia, él también, pues, tiene que aceptar a las demás familias. ¿Qué hicimos entonces? Pues fue seguir creando estos espacios. Cuando estuvieron en primero de primaria, en la primer primaria a la que entraron, tuvimos una situación con una directora que pues nos presentó a las madres como mamitas especiales. Esto fue lo que nos convenció a que teníamos que tener las herramientas especiales para poder comunicar cómo son nuestras familias. Y por eso creamos el manual junto con la Red de Madres Lesbianas en México. Y evidentemente sí, somos unas mamitas muy especiales, lo hemos sido a lo largo de la vida y hemos creado las herramientas que hemos necesitado. Entonces, les voy a compartir un poquito de rapidín sobre este manual de apoyo a docentes que ustedes pueden descargar gratuito en línea. Y dice así, para ser una escuela incluyente es necesario tomar acciones que promuevan que todas y todos los alumnos y las alumnas sean valorados y valoradas, aceptados y aceptadas por quienes son. Una escuela incluyente es aquella donde ninguna persona es excluida por razones de género, clase, etnia, religión o cualquier otro tipo de limitación. Al respecto, las escuelas pueden realizar acciones concretas que hagan sentir a sus alumnas y alumnos tomadas en cuenta de forma integral. A continuación, sugerimos algunas actividades que pueden realizar el personal docente con su alumnado y sus familias para crear un ambiente cordial y participativo que tome en cuenta todas las realidades familiares distintas que hay. Implementar currícula incluyente para la comunidad LGBTTI+. Abordar cada uno de los siguientes temas: diversidad familiar, roles de género, estereotipos, acoso escolar, sana convivencia, así como realizar eventos dedicados a recibir a las familias y comunidad para que convivan y se fortalezcan en colectivo.
responder abiertamente a las dudas de las alumnas y los alumnos, permitir que las familias se conozcan entre sí, tomar el entrenamiento y capacitación de desarrollo del personal para docentes y personal de oficinas que provea herramientas de enseñanza y responda a las preguntas de los maestros y las maestras. Asegurar que en las capacitaciones se incluya también al personal de vigilancia que permanece en la escuela en el horario después de clases para que aprendan a tener una convivencia pacífica y a prevenir el acoso escolar a la salida de la escuela. Incluir una unidad especial para abordar directamente el sesgo, los estereotipos y la intimidación contra las personas LGBTI+. Incorporar contenidos LGBTI+ en los trabajos escolares. Incluir personajes históricos LGBTI+ en la currícula escolar. Incluir a las personas LGBTI y sus familias en esa currícula general. Proveer materiales de representación en las áreas comunes y las del aula, tales como carteles, películas, libros. Incluir familias LGBTI en la narración, en el juego. Incluir ejemplos apropiados con una o dos o más mamás o dos papás y otras estructuras de la familia en el aula. Utilizarlos como ejemplos para problemas razonados de matemáticas, exploración de la naturaleza, etc. Y como estos siguen muchísimos más ejemplos. Yo les recomiendo muchísimo, ampliamente, que descarguen este manual que está en línea para que puedan tener muchísimas más herramientas. Y bueno, en este momento mis hijos están ya por cumplir 15 años y hemos tenido la fortuna de que han sabido manejar las situaciones para no ser víctimas de bullying escolar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Pues vamos todas y todos a descargar el manual. ¿Te parece? Me llamo Ana, discúlpame. Es que es sí, muy importante para mí mi nombre. Ana, perdón, Ana. Es que estaba viendo el segundo. Muy bien, Ana, discúlpame. Pero vámonos todas a descargar el manual, por supuesto. Bueno, pues vamos a continuar con el panel esta tarde. No sin antes recordarles que tendremos una sesión de preguntas y respuestas si es que quieren hacer alguna pregunta a Ana o a Angie y a las demás panelistas que todavía continúan. Vamos a continuar con Ernesto Guijosa. Él es investigador de la licenciatura en Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, licenciado en Comunicación Social, maestrante en Pensamiento y Cultura en América Latina, profesor investigador en la licenciatura de Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, autor del libro fotográfico Ese mirón también es maricón. Sus temas de trabajo son la decolonialidad de las sexualidades, la migración de miradas, la fotografía decolonial y el trabajo comunitario en diversas formas de comunidad. Ernesto, te recordamos que tienes 8 minutos. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, pues voy a poner yo aquí un relojito para no pasarme del tiempo, ¿vale? Primero que nada, muchas gracias por la invitación a Sencida. Me da mucho gusto coincidir con Alejandro, con Angie, con Charlie, que en otros espacios ya hemos podido escucharnos. Me da mucho gusto y bueno, también participar en esta mesa que me es me toca, ¿no? Porque justo el lugar desde donde yo puedo hablar es desde mi lectura crítica de la realidad social, que es un trabajo que hago cotidianamente en la universidad, pero también como víctima del acoso escolar por ser un niño gay, un niño homosexual, desde tercero de primaria hasta tercero de secundaria, ¿no? Es decir, viví sistemáticamente la burla, la violencia, el acoso sexual, ¿no? 6 horas diarias, 5 días a la semana, durante toda esa formación. Entonces me parece que es un tema que sensiblemente me toca y que además, pues evidentemente es un tema que me ha dado la oportunidad de reflexionar en algunos aspectos, ¿no? Entonces, como un ejercicio de reflexión en torno al tema, a mí me gustaría plantearlo como una lectura crítica a este problema, pero a partir de un diálogo transdisciplinar. Es decir, cómo podríamos revisar este problema como un problema sistémico, es decir, es un problema en donde se articula todo un sistema y que repercute evidentemente en la imposibilidad de ser feliz de los niños, las niñas, les niños, ¿no?
Entonces, a partir de ahí es que planteo yo algunas ideas que tendríamos que revisar, ¿no? Por un lado, en un marco general, me gustaría hablar de la existencia de esta colonialidad del ser. Es decir, si no queremos ahora en este espacio o por el tiempo hablar de esto, de lo que significaría la colonialidad, sí existe en el imaginario cotidiano, en la construcción de la realidad social, existe este deber ser, ¿no? Este deber ser que está determinado por sistemas heterosexuales, por sistemas patriarcales, por sistemas machistas, por sistemas misóginos y por sistemas fóbicos de toda la diversidad sexual, ¿no? Es un deber ser que está determinado por procesos coloniales históricos, territoriales y también procesos coloniales económicos y simbólicos. Es decir, hay una necesidad de ser lo que simbólicamente nos han establecido como este deber ser, ¿no? También este deber ser está determinado por la configuración del Estado-Nación, que determina las formas de gobierno, las formas de organización política y la distribución del poder, ¿no? Así como los aparatos de poder. Y esta construcción simbólica del deber ser está determinado por una serie de construcciones simbólicas relacionadas con lo comercial, el intercambio comercial y la capacidad de consumo. Y no menos importante, este deber ser está determinado también por todas las instituciones religiosas. Y ojo acá, me gustaría hacer énfasis que en este sentido me gustaría hablar del tema de las instituciones religiosas, la religión como una institución, ¿no? Lo cual podría contraponerse totalmente a una práctica espiritual de la cual todos los sujetos pueden ser libres de ejercer, pero si bien la institución religiosa sí tiene un determinismo sobre esta colonialidad del ser, sobre este deber ser, ¿no? En ese sentido, en este contexto general que enmarca esta idea del deber ser, nos encontramos con dos tipos de elementos externos y unos internos que van determinando por qué las personas llegamos a ser víctimas de este acoso escolar, ¿no? Por un lado, no podemos dejar apartarnos de esta negación, aspiración de las características físicas. Voy a hablar primero de los elementos externos, ¿no? Es decir, hay una aspiración física en este deber ser, en esta colonialidad del ser, que uno tiene que cubrir. Cualquier persona que no esté dentro de estas características o aspiraciones físicas, si es diferente, entonces puede ser motivo del acoso, de la burla, ¿no? La familia y los procesos introyectados, ¿no? En la familia también se dan muchos elementos para que la gente pueda empezar a sentirse diferente. De repente, en las dinámicas familiares empiezan a resaltar las cualidades que nos parecen diferentes de los niños, y de repente eso se contrapone con la realidad escolar. Por ejemplo, en la familia podemos decirle a la niña morenita, le decimos chocolatito, ¿no? Le decimos morenita, le decimos mi gordita, y de repente ese niño se expone al ambiente escolar, y eso se convierte, eso que parece una palabra de cariño, una forma de nombrarnos cariñosamente, se convierte en un espectro de violencia, de burla permanente en la escuela, ¿no? Entonces, ahí también, porque finalmente la pregunta ahí sería, ¿por qué sería necesario resaltar esa característica física de alguien? ¿Por qué es necesario? Porque es necesario nombrarlo desde ese lugar, ¿no? Y no desde otros lugares, ¿no? También está determinada por la construcción colectiva de la identidad, ¿no? Sabemos que hay un deber ser en la construcción de nuestra identidad, que todo debe ser o masculino o femenino, ¿no? Que todo tiene que ser joven, que todo tendría que ser, aludir a una blanquitud simbólica o física, ¿no? A una blanquitud de consumo, pero siempre está esta construcción colectiva de la identidad, ¿no? Por otro lado, también está la exigencia y el castigo de la binariedad del género, es decir, si no te encasillas, si no corresponde tu identidad de género con lo que yo, el barrio, la familia, ¿no? Hemos entendido, hemos asimilado, me parece entonces que ahí hay una exigencia del deber ser
y hay un castigo por no serlo, ¿no? Por otro lado, también están elementos externos del barrio, ¿no? Que hay una forma determinada de cómo existimos en esos espacios. Y algo que a mí particularmente me llama la atención tiene que ver con los medios de comunicación y el discurso mediático, ¿no? Evidentemente, si nosotros hacemos una revisión sobre el discurso mediático, cómo ha sido los medios de comunicación en el tema de la diversidad sexual, pues nos vamos a encontrar con una serie de personajes que se transvestían para ser cómicos, ¿no? Nosotros teníamos a Joaquín Pardavé, tal vez a Cantinflas, no lo sé, algunos actores que se transvestían, pero su intención era cómico. Y de ahí se fue gestando esta idea en el discurso televisivo de que un hombre femenino habría que burlarse, ¿no? Y a una mujer masculina se le tiene que castigar porque eso es incorrecto, no puede aspirar a lo otro, ¿no? En ese sentido, me parece importante, coincido con el planteamiento que hacía Ana de Alejandro en este momento, ¿no? Donde lo importante es trabajar con los elementos internos de los chicos, ¿no? De la gente que está en la escuela, ¿no? Por un lado, habría que trabajar mucho en su autopercepción. Ahora iría con los elementos internos, ¿no? Y me apuro porque ya se me está acabando el tiempo, ¿no? Por un lado, habría que trabajar el tema de la autopercepción. Por otro lado, entender las características físicas, que las características físicas nos pueden hacer diferentes, pero no nos hacen menos, ni nos generan, ni deberían de generarnos ningún tipo de estigma al respecto, ¿no? Todo un tema a trabajar tiene que ser también el tema de la seguridad, ¿no? Cómo sentirme seguro. Realmente estamos en una sociedad donde este deber ser construye seres humanos culpígenos, ¿no? Con una doble moral y que de repente el ser seguro frente a eso se convierte en todo un reto. Y ante los jóvenes, los niños, eso es un tema a trabajar definitivamente. Por otro lado, tiene que ver la libertad, la pertenencia y los vínculos interpersonales. A mí me parece que si somos capaces de entender que este es un problema sistemático, que es todo un sistema que se articula, para que entonces un niño se pueda exponer 6 horas diarias a la violencia, me parece que tendríamos que empezar a pensar en un montón de cosas. Por ejemplo, hacer consciente que ese problema existe, que este problema de repente trasciende no solamente al papá que tiene o no tiene herramientas para poder empoderar, para poder fortalecer, para poder ayudar a un niño a hacer una lectura de los medios de comunicación, ¿no? Por otro lado, tiene que haber voluntad, porque de repente la voluntad no nos alcanza en este sistema donde todo es rápido, donde hay condiciones de vida que deberían de ser mejores, la voluntad no termina, ¿no? Por otro lado, aterrizar más el marco jurídico, si bien es cierto, ahora ya hay una legislación, pero hay que aterrizarlo más a las escuelas y más con los maestros y más con los directores, ¿no? El caso de mi amiguita Zoe, que ahora es adolescente, que sistemáticamente durante la primaria se le premiaba, si llevaba cosas de niña, se le ponía una palomita, y si llevaba cosas de niño, se le castigaba. Eso es violencia, y eso aún en un marco legal, eso está sucediendo con una directora y una profesora de una primaria, ¿no? Por otro lado, enseñar a nuestros niños a hacer lectura crítica o a negociar los discursos mediáticos, ¿no? Y de los medios de comunicación. Es importante que los programas de estudio, los programas educativos, lleven una parte de educación emocional. Es un campo que se tiene que incorporar de manera urgente. Tendría en la presentación que les mandé ahí como un punto de cosas, yo puse la deconstrucción de la masculinidad, pero en realidad tendría que ser la deconstrucción del género, ¿no? Entender cuál es la complejidad del género y por qué habría que deconstruirnos y por qué podemos relacionarnos incluso trascendiendo ese elemento del género, de la orientación sexual y de las identidades sexuales, ¿no? Ernesto, ¿podemos ir cerrando, por favor? Claro, me quedan 2 puntos y termino, ¿no? Y hacer un acompañamiento permanente de todas las infancias. Y yo ahí lo dejaría. Perdón, me extendí un poquito y agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias, Ernesto. Bastante interesante lo que nos comentas. Y bueno, pues para cerrar con esta mesa, vamos a ceder la palabra a Carlos López López, quien nos abordará también un tema bastante interesante, mientras les voy a
comentar que él es YUT de Atención a las Personas LGBTI de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México. Estudió la carrera de Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha sido co-coordinador de la Red Orgullo 31, la Red Orgullo por la Igualdad y la Diversidad Sexual, Centro de Investigación y Documentación de las Homosexualidades, coordinador del Grupo 44 de Amnistía Internacional, Sección Mexicana, entre otros puestos. Ha publicado diversos artículos sobre derechos humanos e historia LGBTI en revistas como SOS, Atractivo, Atracción para Hombres, Ser Gay, Boys and Toys. Actualmente es coordinador de dos tomos compilatorios de Te voy a detener ahí, Pop, porque creo que nos equivocamos ahí en la presentación de Carlos. Sí, no se preocupen. Sí, no se preocupen. Miren, soy Charlie 2 veces López y soy su amiga, comadre y confidente. Entonces, a ver. Vale. Entonces, pues con mucho gusto de estar esta tarde con todas ustedes. De verdad, qué grato poder compartir este espacio virtual con gente que quiero y que admiro mucho, como es Ana, como es Ernesto, como es, por supuesto, Angie, ¿no? Que es madre y maestra del movimiento de todas nosotras, de las que estamos aquí. Muy contenta de estar esta tarde. Además, sé que ha sido una jornada de eventos, pues, muy nutritivos, ¿no? Y que estaría padrísimo que a lo mejor, digo, ya comprometiéndoles, que pudieran generarse alguna especie de memorias o algo así para Sí se va a poder... hacer. Perfecto, para poder repasar. Y bueno, ya sin más, porque ya me quedan 2 minutos, gracias a mis compañeras. Pues pues estoy muy satisfecha y me regocijo de todas las ponencias que han precedido en esta tarde. Yo solamente mencionaría algunos puntos, ¿no? Y que me parece que hay que poner sobre la mesa de las discusiones. Y es que si las escuelas, ¿no?, son espacios donde se acosa, ¿no?, habría que preguntarnos cuál es la implicación o cuál es, y me parece que ya lo esbozaron en algún momento, cuál es el papel de las escuelas o cuál fue el papel con el que surgieron las escuelas en nuestras sociedades modernas. Y por supuesto que no podemos negar que esta institución total, ¿no?, hablando en términos socioantropológicos, la escuela también surgió como una de estas instituciones que servían para normar las conductas de las personas. A una edad muy temprana donde existía la necesidad de normar desde edades muy tempranas para poder, vamos a decirlo así, juridizar y para poder, vamos a ponerlo en estos términos, para poder llevar a cabo controles efectivos del sujeto y de su sexualidad incluso desde edades muy tempranas, ¿no? Es decir, y sumado a otro tipo de instituciones totales, hay que mencionarlo, la escuela sí surgió como parte de este entramado de instituciones, como pueden ser otras de índole incluso más punitivo, pero que tienen en su esencia la misma raíz. Por otra parte, ¿no?, hay que mencionar que todas aquellas personas que en algún momento representamos una crítica a esta norma, por supuesto que vamos a encontrar en este espacio, la escuela, un freno y vamos a ponerlo en estos términos, un bloqueo a nuestro ser y a nuestra existencia, ¿no? Es decir, todo aquello que de alguna manera represente lo que en términos Foucaultianos significa la anormalidad, y que además hay un texto de Michel Foucault que lo refiere así tal cual, vamos a ser sujetas de una serie de escrutinio, ¿no?, en distintos posicionamientos, en distintas manifestaciones para tratar de encaminarnos nuevamente a un camino, para tratar de encaminarnos nuevamente y ser funcionales para estas sociedades. Sin embargo, también hay que mencionarlo, las escuelas son solamente uno de estos elementos, ¿no? Son solamente uno de estos espacios donde se llevan a cabo estos ejercicios. La escuela hay que también reconocerla como parte de una estructura, ¿no?, como ya se esbozó hace unos momentos, y aquí quizá valdría la pena también dimensionarla en sus consecuencias, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las consecuencias de hacer una crítica a la norma?
podemos verla todos los días, podemos verla en las escuelas, y a mí me parece muy atinado que se hable esta tarde del acoso escolar, porque, y además hablando generalmente en términos de un acoso escolar a edades muy tempranas, porque en términos simbólicos, ¿no? Es decir, las consecuencias del acoso escolar, uno de los elementos simbólicos de estas consecuencias es, en última instancia, minar la posibilidad de existencia, ¿no? Y cuando este acoso surte efecto, tenemos que también comprenderlo como en el marco contextual de una estructura, ¿no? En la que la escuela no está disociada de otra serie de instituciones y de espacios donde se acosa, donde se agrede, donde se violenta a las personas de la diversidad sexual y de género, y aquellas que representamos alguna crítica sin desearlo, ¿no? Pero alguna crítica a esta estructura. Ya se hablaron de personas morenas, se habló, ¿no? De corporalidades diferentes, en fin, se ha hablado de muchos otros temas, pero en lo que nos compete la diversidad sexual y de género, ubicar a la escuela como parte de estos procesos también nos lleva a dimensionar por qué en determinado momento las personas de la diversidad sexual y de género podemos decir que si llegamos a cierta edad, y casos concretos que hay documentados, ¿no? Como ya se reconoce en el caso específico de las mujeres trans y su esperanza de vida que no rebasa los 40 años en este país, colocándonos en el segundo lugar a nivel mundial, pues por distintos procesos también, ¿no? El acoso escolar del que son víctimas y del que somos víctimas todas las personas de la diversidad sexual y de género, o muchas, forma parte de este minar sistemáticamente la posibilidad de existencia, ¿no? Y cuyas consecuencias van desde componentes que provocan el estrés, que provocan ansiedad, que provocan depresión, otros componentes como la deserción escolar, como la intención de suicidio, la ideación suicida o el suicidio, ¿no? Ya tenemos casos también muy sonados sobre suicidio de personas de la diversidad sexual y de género en edades muy tempranas, ¿no? Que no encontraron herramientas para poder hacer frente a estos procesos de acoso escolar. Pero también vemos que, sumado a otros procesos, en el transitar de nuestra propia existencia, conforme vamos creciendo, conforme vamos llegando a una edad adulta, vemos cómo está sumado, por ejemplo, a violación de derechos o falta de acceso a derecho a la salud, ¿no? Al empleo, ¿no? Sumado a que está la violación del derecho a la educación, pues finalmente las posibilidades, ¿no? De vivir una vida plena de una persona de la diversidad sexual y de género que se ha visto expuesta a estos distintos espacios de violencia, pues se va achicando. Y lo peligroso, ¿no? Lo peligroso de todos estos acontecimientos de los que podemos dar cuenta es que cuando se habla de bullying, cuando se habla de acoso escolar LGBTI-fóbico, estamos hablando de una intencionalidad de desear la anulación de la existencia de esa persona a la que se está agrediendo. Es decir, en términos simbólicos, quien acosa escolarmente a una persona de la diversidad sexual y de género está abonando a reducir las posibilidades de vida de esa persona. Entonces, en esa dimensión es que me parece que tendríamos que ubicar el peligro, ¿no? de este acoso, porque no solamente se trata de, es decir, las burlas no son solo burlas, ¿no? Los golpes no son solo golpes. Cada golpe, cada burla va ejerciendo, ¿no? Va conformando va siendo más grande una piedra que finalmente muchas personas no pueden sostener y que en algún momento pudiera desencadenar consecuencias lamentables. Entonces, me parece que, como ya bien lo mencionó Angie en su ponencia, las alternativas son muchas, ¿no? Sin embargo, me parece que hay que posicionar en la peligrosidad del acoso escolar que
todos estos elementos de los que se han hablado, y por supuesto que yo también mencionar que, por ejemplo, ¿no? Por decir un caso muy rápido antes de concluir, yo era muy buena, ¿no? En fútbol, en la primaria, pero como joteaba muchísimo, ¿no? Yo era muy buena lateral izquierda, ¿no? Como joteaba, la verdad, ¿cuál joteaba? Sigo joteando durísimo y me encanta y no lo voy a dejar de hacer, ¿no? Era víctima de burlas, de agresiones, de golpes por parte de mis compañeros con los que jugaba fútbol en el recreo. Y yo no sé si en lugar de haber sido socióloga, ahorita a lo mejor sería un crack del fútbol, no lo sé. Y nunca lo voy a saber. Y muchas personas de la diversidad sexual y de género nunca van a saber, ¿sabes? Cuáles pudieron ser sus posibilidades, porque desde muy pequeñas fueron, ¿no? Han venido resistiendo, porque esa es la palabra, han venido resistiendo estos procesos de violencia sistemáticos dentro de los cuales está el acoso escolar, ¿no? Entonces, mencionarlo de esta manera y con este caso que quizá no es representativo de nada, sino solamente de mi propia vivencia, pero mencionarlo quizá como algo que también estén pasando muchas personas de la diversidad sexual y de género en estos momentos. Pues sin más, agradecer muchísimo este espacio, agradecer a mis compañeras de panel y a todas las personas que están esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias, Charlie, por tu presentación. Y bueno, pues sin más, te damos la palabra, porque veo que en el chat no hay ninguna pregunta. Si alguien tuviera alguna pregunta rápida, algún comentario que hacer, sino para cerrar con el panel. Las dejaron anonadadas y atónitas que no tienen preguntas por el momento, creo. ¿Algo que quieran ustedes concluir, compañeras y compañeras de panel? Si no, bueno, pues solo les comentaré algunos datos que ya los dio Angie, pero rápidamente comentarles que en México, de acuerdo a la primera encuesta nacional de bullying, el 61% de los estudiantes lesbianas, gays y bisexuales señalan la existencia, pues justo del acoso escolar en los recintos educativos, y el 92% de las y los adolescentes han sido víctimas de insultos debido a su orientación sexual por su apariencia física, forma de vestimenta y por no ajustarse a estereotipos de género como el típico macho o ser una joven que sale con muchos chicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues recordarles que la escuela justo debe ser este espacio que forma parte de este entramado que comentaba Charlie, estructural e institucional que nos lleva a estas situaciones de violencia, y pues que el respeto por las diferencias es un factor esencial para la prevención de la violencia y un derecho humano que la niñez y la adolescencia debe ejercer en plenitud. Sin más, pues cedo las palabras a los organizadores de este panel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paul, y muchas gracias a todas y todos los que se conectaron hoy en este último día de actividades conmemorativas del Día del Orgullo. Les agradezco a todas y a todos por estar aquí. La verdad ha sido, pues sí, como decía Charlie, algo maratónico desde ayer hasta ahorita. Ha sido como también muy interesante y muy instructivo. De hecho, ahorita pues también voy a bajar la guía de Ana, que se ve que es un material muy importante también con las reflexiones que nos dejó Ernesto. Creo que hemos concluido esta última mesa bastante bien. Angie, muchísimas gracias por acompañarnos, y pues sin más cerramos esta mesa y esperamos volvernos a encontrarnos muy pronto ya en muchos más espacios, ¿vale? Y en estos, dime Angie. Sí, yo quisiera, digamos, aportar estas consideraciones a la presentación de Ana, de Ernesto, de mi querido Charlie, en el sentido de que dos ideas básicas, de que tenemos la gran alianza y competencia del mercado. El mercado hoy manifestado en la tecnología de las redes, de los juegos, del celular, puede ser un elemento fundamental para ir transformando esta vida en la escuela, o al contrario, incluso por encima de la escuela,
que se mantengan todos los prejuicios. Yo decía que estaba a la espera de que, por ejemplo, Disney, por todo el peso que en Occidente tiene sobre la niñez, nos regalara una princesa lesbiana. No se llegaron a animar Mérida en Valiente y Elsa en Frozen, cuando menos nos regalaron a dos mujeres que no necesitan a hombres para ser felices y continuar. Pero en esta película que acaba de estrenarse en México, que se llama Lucas, hay una pareja de chicos homosexuales. Entonces, hay que estar muy pendientes porque esta puede ser un camino que Disney como empresa, como corporativo, como vil interés económico, explore y que vaya a tener como consecuencia efectos favorables para la forma de recibir comunicación, la forma de irse formando de los chicos y las chicas y las chiques, sin intervención ni de los papás y mamás, ni de los maestros y maestras, porque es este mundo específico de las redes, de estas televisoras, digamos, de paga, de los juegos y del celular. Y la otra, que en el caso de las políticas públicas sí requerimos consistencia. Esto lo hemos venido logrando en la Ciudad de México, pero por ejemplo, los 6 protocolos federales, está importantísimo el de salud, en otros, quitando el de salud y el del INE, en los otros 4 que tienen que ver con policía, que tienen que ver con impartición de justicia, que tienen que ver con las procuradurías o fiscalías, necesitamos actualización, necesitamos que el gobierno federal actualice esos protocolos para llevarlos, que tengan un mayor impacto, y por ejemplo en el caso de educación que nos vincula como personas y como instituciones, también pueda irse llevando a los niños y a las niñas, a los maestros y a las maestras en las escuelas. El curso en el que tuvimos el gusto de participar con Sencida, con la Secretaría de Salud, con la CNDH, con Juan Manuel, con David, con Mauricio, cómo también aterrizarlo, ya sé que después cómo aterrizarlo para llevarlo a la educación de niñas y niños y que vayan entrando también en el tema de quiénes quieren ser, quiénes pueden ser. Gracias. Muchas gracias, Angie. Precisamente esos puntos en los que comentabas, exactamente la discusión sobre la cultura hegemónica en la que estamos ahorita, sobre la cual tenemos que trabajar también, sobre la cual tenemos a la vez que transformar, me parece un punto que nos daría de aquí para otra mesa, la verdad. Y más aún si nos metemos a la parte de la planeación y la cuestión de políticas públicas, en donde Ana también nos comentó mucho precisamente de cómo hacer ese puente, ¿no?, dentro de las instituciones y cómo empezar a incidir en la creación de mejores espacios aún dentro de estas instituciones que bien comentaba Charlie, pues son estructuras sociales de poder, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece que aquí sí, me preguntan si van a subir la plática. Claro que sí la vamos a subir. Van a estar ya en redes esto, va a estar también en nuestra página. Planeamos hacer varios materiales con estos conversatorios que ya les estaremos informando. Y también pues seguiremos en contacto con ustedes para la cuestión de las constancias y todo eso, ¿va? Entonces, muchísimas gracias a todas y a todos. Pues como les decía, nos vamos a encontrar pronto en otros espacios y vamos a seguir platicando. Les agradezco mucho. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Ernesto. Gracias. Hasta luego. Muchas felicidades por este ejercicio. Gracias, Carlos. Cuídate mucho. Gracias por la invitación. Hasta luego. Adiós, Ana. Bye. Bye. Angie adorada. Ay, Ana, Ernesto. Bye.